María Aida Gómez Morales, de 79 años, en Iztapalapa. Yo no sé por el rumbo de ustedes, pero aquí por mi casa a cada rato me encuentro moneditas de 10 centavos. La gente las tira. Era un sueño recurrente en mí cuando niño, que me ponía a recoger en las calles las monedas que nadie tenía por valor. Yo no sé qué significaría en el fondo, pero yo contento de recabar poco a poco lo suficiente para salir de un apuro menor. Sí, uno halla muchas cosas viendo al suelo. Sí, pero muchas veces no las recogen las personas, yo lo he observado, porque es prácticamente imposible pescarla. ¿Quién habla? Además, una amiga decía que con uñas es imposible. Ah, claro. ¿Hernández qué? ¿No se acuerdan que en una película retratan a unos vagos y malvivientes que van en la carretera ¿Cuántos años? y se detienen a recoger botellas de Coca-Cola vacías y luego las canjean en el súper por los centavos con que se cotizan? Sí. Es que cuando todos los refrescos se vendían en envase de plástico, de vidrio, perdón, desde luego te vendían el envase también. Por eso nada más llevabas tus envases vacíos y los canjeabas. Pero, por ejemplo, cuando reunías una caja, cada envase que costaba el vidrio 15 o 20 centavos, pues era bastante dinero. María Teresa Gómez Núñez, de 66 años, nos llama de Cuautitlán Izcalli. Adelita, ¿escuché bien? ¿Lo que dices que encontraban los niños para sacar unos centavos eran huesos? Sí. ¿De qué tú? ¿Por qué? Pues yo creo que de perros era la época de la revolución, Héctor. Entonces había muchos animales que morían en el lugar donde vivía mi papá con mi abuelita. Mi abuelo había muerto en las obras de un acueducto en Guadalajara y se quedaron mi abuela con 4 niños chiquitos. No, pero cuéntanos de los huesos. Y entonces ellos salían cuando estaba toda la refriega revolucionaria y todo, salían y recogían los restos de cosas que ellos iban dejando, entre ellas huesos de animales, de perros, de todo eso, y lo vendían a una fábrica de botones que estaba en Guadalajara. ¿Habría huesos humanos ahí también? Pues es probable. Lo que sí encontraban mucho en los llanos de Celaya y las cercanías eran las cartuchos de las balas de cañón. Mucha gente tenía en sus oficinas, como floreros o como pisapapeles, aquellos cartuchos disparados, que eran como los cartuchos de bala, mucho más grandes. Reina Gómez Miranda, de 55 años, en Cuautitlán Izcalli. Cuando yo era niña también recogía huesos. Había muchos tirados en la calle. Bueno, no es que hubiera pues por todos lados tampoco, pero si uno se fijaba, sí encontraba. Hacíamos costales y también los íbamos a vender a la fábrica botonera, perdón. Hay muchos huesos. Perdón, otra vez no le... Incluso una vez se armó un escándalo porque un hombre se encargaba de recolectarlos y, como en las catacumbas, formó en una cueva un lugar así de fúnebre, aquí en los linderos de este panteón. El de Dolores. Dolores, que tiene una parte de barranca. Sí. Toda esa zona es de barrancas y de cuevas. Y entonces en la parte de atrás del panteón había, no sé si todavía hay, porque ahora como donde quiera construyen, pero estaban las cuevas ahí atrás. Y muchas tumbas olvidadas desde años. Víctor Escobedo. Ese centavo deberían de darles de aumento a nuestros políticos. Y hasta creo que es mucho. Buenos días, Radio Centro.
Tomás Mojarro, 1 centavo descuentan en el precio de la gasolina el día de hoy. Esto es una suerte. Ya somos menos pobres que antes. 1 centavito, pero luego va a venir el reflujo. A ver cuánto sube. A ver cuánto sube la gasolina. Bueno, sí, El reflujo se mide en pesos. Sí. Flujo en centavitos. ¿Qué se figurará el más importante en este país entre los que nos gobiernan? ¿Qué sentirá? ¿Qué pensará? ¿Qué idea tendrá de nosotros? ¿Cómo es posible que se dé un hecho así que más que un beneficio resulta un insulto, una burla? Carstens, el más importante en materia económica, no, pues nos tomaron la medida. Ellos hacen sus maniobras macroeconómicas. La microeconomía, o sea, la economía familiar, queda en muy segundo término. La macroeconomía es la que manda en este país. Y yo recuerdo alguna vez a Antonio Carrillo Flores, que había sido secretario de Hacienda y canciller, y luego se les ocurrió allá por los años 70 finales hacerlo diputado por Coyoacán, más o menos. Entonces hizo su campaña y lo llevaban a las ciudades perdidas y a las vecindades las casas más pobres, y salía pasmado. Decía, yo no me acordaba que esto existiera. O sea, vivió 40 años en el lujo, en que le pagaban todo, le pagaban la gasolina, los coches, todo, la servidumbre, todo. Y en su mente se había reprimido esa visión de lo que es vivir entre el agua de albañal y en suelo de tierra, en casas que se están derruyendo. Todo es la peste de la pobreza, ¿no? Todo eso se le había olvidado, aunque sí lo conoció de joven, ¿no? Es increíble, y así pasa. Pues claro que no les importa, pues ellos tienen verdaderamente decenios de que les pagan la gasolina, que les regalan coche, los llevan, los traen, no necesitan dinero. Pues López Portillo alguna vez se asombró, pudo haber comprado algo y dice, tengo años sin 1 centavo en la bolsa, no lo necesito para nada. ¿Sí? Él se asombró. En cambio, Zedillo nomás dijo, no traigo cash. Cash flow. Pues, ¿saben quién se burló también de Donald Trump? El presidente francés. Hollander, sí. No solo el de Suecia, pues se ha puesto en la picota a ver cómo le va cuando llegue a los primeros 100 días de su gobierno. Si no estuviera Europa, ¿qué haríamos? ¿Construir muros como hacen otros países de otros continentes? Sí. Dijo irónicamente el presidente de Francia, François Hollande. Se burló así de estos planes para construir un muro en la frontera con México y acusó al mandatario de informarse solo por las redes sociales. ¿Qué haríamos si Europa estuviera construyendo muros y pidiendo a los países africanos que pagaran? Ese no es el modelo que deseamos, porque no es un buen modelo, ni desde el punto de vista ético, ni tampoco político. Exacto, exacto, ninguna de las dos.
formas principales, quizá en lo económico y en muy tercer término, pero no ético, moral y cualquier otra político, cualquier otra rama de la que llaman que es la axiología, no caben para el muro. Hablando con un tono muy respetable, porque este hombre es instruido y es muy crítico con la nueva administración estadounidense. Arremetió en varias ocasiones contra los nacionalismos y extremismos que proliferan dentro y fuera de Europa. Y en un momento de la conferencia de prensa se burló abiertamente de Trump. Es que el día anterior había dicho, miren lo que pasa en Suecia, Donald Trump. Y en Suecia no pasaba nada. Nada. Pero el primer ministro preguntó, señor, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa en este país? Porque se quedó sin saber a qué se refería Trump. ¿Se equivocaría? No, vio un anuncio, algo así. Han estado tratando de investigar qué pudo haber impulsado esto y al parecer vio un anuncio. Pero no, nada real, nada cifrado en la realidad. Bueno, hubo una frase que de plano lo consideró como cuando nosotros hablamos de los sueños guajiros, porque le dijeron también en medios de comunicación muy importantes, oiga, Donald, pues ¿de cuál fumo? Sí. Y es que efectivamente en México el consumo habitual de esa hierbabuena produce una especie de ilusión. De mundo ficticio. De torpeza mental. Como se pierden de los niveles reales de las cosas, las ven en otras dimensiones. Y es algo que tal vez en apariencia no se nota mucho, pero ya que vas tratando más a la persona, te das cuenta que su forma de juzgar las cosas está muchas veces lejana a lo que es la realidad. Yo creo que el uso más común de un centavo es internacional. Cuando una pareja está reunida y de repente uno de los dos se queda muy pensativo y entonces se ofrece 2 centavos por tus pensamientos. Ándale, eso. Aunque en México la persona que quiere indicar cuál es su malestar principal es cuando dice, me sabe la boca a centavo. Sí. Es lo que dicen los merolicos. Amanece usted con sabor a centavo. Y luego aquí hay otra frase que nos pasa producción. El verdadero reto de la vida es divertirte sin ser hospitalizado, sin ser arrestado y sin haber gastado un centavo. Fíjate qué hermosa descripción de la felicidad, de la plenitud. Repito, el verdadero reto de la vida, divertirte sin ser hospitalizado, sin ser arrestado y sin haber gastado un centavo. ¿No estás de acuerdo, Manelik? No la hago. Bueno, fallo en alguna. Con imaginación, pues se imagina uno esto, aquello, y con un traguito de soma, de un mundo feliz, que hablaban hace rato, pura felicidad. Pues se puede uno divertir sin centavos, eso claro que sí. Pero sin ser arrestado, hospitalizado, pues ya no fue fiesta. Ay, no.